su vida, su esperanza, su lugar. Reparación integral y restitución de tierras es el tema que ocupa este quinto Congreso Nacional de Reconciliación, organizado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. Yo no me atrevo, por lo tanto, a llamar esto ni ponencia, ni conferencia, ni nada de esas palabras altisonantes, sino que realmente lo que yo voy a hacer va a ser como una meditación que busca, en la medida de lo posible, el que nosotros comprendamos a fondo el compromiso que tenemos como cristianos en todos los procesos de reconciliación, de reparación, en todo aquello que significa poner las bases para que haya la paz, esa paz que nace de la justicia, esa paz que nace de la solidaridad, esa paz que nace de la fraternidad. Son sencillas reflexiones. Yo insisto sobre la palabra, son como meditaciones acerca de lo que nos trae a nosotros el mensaje del Evangelio. Allí encontramos lo siguiente: Jesús les propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino un enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decir al amo: Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él les respondió: lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. Con esta parábola, el Señor nos hace tomar conciencia, de la realidad de la existencia del mal en medio de nosotros. Si nosotros vamos a los primeros capítulos del libro del Génesis, nos encontramos con el bellísimo relato de la creación, allí en el capítulo primero del libro del Génesis. Y en ese relato nosotros encontramos como un estribillo que se repite permanentemente. Después de cada una de las obras de la creación, se dice: y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Por ejemplo, en el relato de la creación de la luz, y dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Vio Dios que la luz era buena. Allí hay una afirmación fundamental. De Dios no sale sino el bien. De Dios no sale sino la belleza. De Dios no sale sino la verdad. Dios crea un mundo bueno. Entonces, ¿cómo es posible que exista el mal? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que enfrentarnos permanentemente a la realidad de la injusticia, de la violencia, de tantas formas de mal que afectan terriblemente la vida del ser humano y la convivencia entre los seres humanos? ¿Cómo es posible que haya cizaña en medio del trigo?
Este es un problema que no es simplemente un problema teórico, no, es un problema real. Nosotros todos los días, de una manera o de otra, nos sentimos afectados, nos sentimos alcanzados por la realidad del mal. Y no solamente del mal físico, la enfermedad, las limitaciones, las debilidades propias de nuestra naturaleza humana, porque somos criaturas, sino sobre todo del mal moral alrededor nuestro, es decir, del mal causado por el hombre, del mal que nace del corazón del hombre. ¿Cómo es esto posible? También allí en los primeros capítulos del Génesis nosotros nos encontramos la respuesta. El causante del mal en el mundo es el pecado del hombre. Cuando el hombre, creado por Dios como un ser bueno, pero limitado lógicamente, porque es criatura, cuando el hombre se contempla a sí mismo y ve sus limitaciones, pero se descubre a sí mismo como una persona de conocer, como una persona capaz de optar, una persona libre, entonces tiene la tentación de suprimir a Dios de su vida. Tiene la tentación de pensar que Él se puede colocar en el lugar de Dios. Y este es el drama terrible del pecado, como está narrado en el capítulo 3 del libro del Génesis. Allí se nos pinta todo ese proceso del ser humano, que se mira a sí mismo, que ve sus potencialidades, sus capacidades, y entonces quiere ser Él el que toma las riendas de su existencia. Quiere ser Él el que toma las decisiones y por lo tanto el que da sentido a su vida. Y esto indudablemente que significa colocarse en el lugar de Dios. Cuando Dios en el paraíso, en este relato del libro del Génesis, le pone al hombre un mandato: de todos los árboles, de todas las frutas del jardín, ustedes pueden comer, menos de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le está indicando al ser humano que ha nacido de Él, creado por Él, criatura buena, criatura libre, criatura capaz de conocer, criatura, por lo tanto, como nos dice en el capítulo 1, creada a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto capaz de amar, una criatura, la reina de la creación, el rey, el hombre de la creación. Sin embargo, el ser humano tiene que reconocer sus límites, tiene que reconocer que es criatura y que como criatura depende del Creador. Como criatura no es omnipotente, no es omnisciente. Como criatura no puede decidir el sentido fundamental del mundo y de la historia, y mucho menos el sentido de su propia existencia, sino que tiene que ser siempre consciente de esa realidad creatural, de esa realidad que lo limita y que impide, por lo tanto, que desborde los límites y que trate de ser más. El pecado se insinúa por allí. Todo ese relato del capítulo 3 del libro del Génesis es bellísimo y yo los invito a que vuelvan a leerlo. Muchas veces son capítulos de una importancia fundamental para la comprensión nuestra, pero que jamás recurrimos a ellos. Volvamos al capítulo 3. Los invito a que lo vuelvan a leer. Léanse ese capítulo 1, 2 y 3 del libro del Génesis, para que nosotros podamos situarnos en lo que está sucediendo hoy en nuestra patria. El pecado entonces, repito, se insinúa precisamente allí, cuando el hombre tiene que reconocer sus límites como criatura, cuando el hombre tiene que reconocer que no es el dueño de la vida y de la muerte, cuando el hombre tiene que reconocer que tiene unas leyes que necesariamente lo limitan y lo condicionan, allí es donde surge la tentación de ponerse en lugar de Dios y de creerse, por lo tanto, el que decide el sentido, el que decide la vida, el que decide la muerte, el que decide el sentido fundamental del universo y de todo lo que existe.
Pero hay un problema gravísimo, y eso es lo que descubrimos nosotros en el relato del capítulo 4 del libro del Génesis. Cuando esto pasa, inmediatamente empezamos a ver al otro hombre, al otro ser humano, lo empezamos a ver como alguien o que bien nos puede servir para alcanzar nuestros propósitos, y entonces la tentación es manipularlo, la tentación es aprovecharnos de él, la tentación es ponerlo al servicio de nuestros fines, o empezamos a verlo como un estorbo, como alguien que impide, y entonces en ese momento surge el odio fraterno, que se convierte en odio fratricida. Los hermanos, puestos el uno frente al otro, ya no se ven llamados a cooperar juntos en una obra, en una tarea que el Señor les encomienda, que es la tarea de dominar el mundo, de hacer que el mundo verdaderamente sea el espacio de creación en el cual todos tengan igualdad de derechos, porque son iguales por naturaleza, donde todos tengan igualdad de oportunidades, sino que empieza a verse el mundo como un campo de batalla, en el cual hay que ver cómo o se sujeta al otro, se domina al otro, se utiliza al otro o se suprime al otro. Allí nace entonces, en el pecado está la raíz misma de la injusticia y de la violencia. Muchos pensadores precisamente parten de esta realidad del mal, de la existencia del mal, para negar a Dios. Yo tengo anécdotas personales muy interesantes. Una vez haciendo una cola para comprar unas boletas para entrar a un concierto, la persona que iba adelante, cuando me vio a mí con el cuellito eclesiástico, me dice: ¿y usted, qué significa eso que lleva ahí? ¿Significa que usted es creyente, cree en Dios? Le dije: claro, yo no solamente soy creyente, soy sacerdote. Me dice: pobre de usted, y soltó una carcajada. Dice: qué cosa más frustrante. ¿Cómo puede creer usted en un Dios que permite que haya injusticia y que haya violencia sobre la tierra? ¿Cómo puede creer usted en un Dios que permite que niños mueran de hambre? ¿Cómo puede creer usted en un Dios? Y empezó una lista impresionante de todos los problemas terribles que nosotros vivimos en este mundo. Esa es una realidad con la que nosotros tenemos que medirnos permanentemente. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal y por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que en la convivencia entre los seres humanos no haya siempre armonía y fraternidad, sino que se dé casi necesariamente la confrontación, el enfrentamiento, la injusticia, la violencia, la muerte? ¿Por qué? Esta parábola que yo les leía al principio da la explicación de que Dios respeta profundamente la libertad del ser humano. Él no quiere arrancar la cizaña, porque tiene miedo que al arrancar la cizaña se arranque también el trigo. Es decir, Él tiene miedo de que si nos priva a nosotros de la libertad y por lo tanto impide el mal, entonces nosotros no seamos capaces de ser verdaderamente sus imágenes, no seamos capaces de ser sus signos y sus instrumentos en la creación. Él tiene miedo de que al quitarnos la posibilidad de enfrentarnos con el mal, nosotros no seamos capaces entonces de desarrollar toda nuestra capacidad de amar, toda nuestra capacidad de ayudar, toda nuestra capacidad de solidaridad. Él tiene miedo de que si nos pone simplemente en un contexto de bien, entonces como que no haya el campo preciso, el campo propicio para que se dé verdaderamente el amor para el cual Él nos ha creado. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa realidad? No solamente la paciencia, no arrancando la cizaña, sino una respuesta que verdaderamente rompe todos los esquemas de lo que nosotros pudiéramos pensar. Él mismo se hace víctima del mal. ¿Y cómo es esto? Precisamente ese es el misterio insondable, absolutamente incomprensible a la luz de la razón, de la encarnación,
del Hijo eterno de Dios en el seno de la Virgen María. En la carta a los Hebreos, toda la carta, pero de una manera especial en los primeros capítulos, el autor nos explica el sentido profundo que tiene la encarnación. Dios quiso, nos dice un texto concreto en el capítulo 2, llevar a la perfección por el sufrimiento a aquellos a quienes Él quería salvar. Dios da respuesta a la realidad del mal, pero da respuesta a la realidad del mal asumiendo el mal, haciéndose Él víctima de la injusticia y de la violencia, haciéndose Él víctima del pecado. Por eso el Señor Jesucristo se hace uno de nosotros, comparte plenamente nuestra condición humana, menos en el pecado, nos dice la carta a los Hebreos, para poder de esa manera asumir la humanidad pecadora y llevarla a la muerte, en su muerte en la cruz, y dándole su espíritu, dándole la posibilidad de una vida nueva. El ser humano, a partir de la encarnación, a partir de la muerte y de la resurrección de Cristo, no es ya simplemente la criatura salida de las manos de Dios que ha roto el designio de Dios por su pecado, sino que el ser humano en Cristo adquiere la posibilidad de transformar esa realidad que el mismo ser humano ha hecho por su pecado. Por lo tanto, el ser humano en Cristo, unido a Él por la fe, unido a Él por el bautismo, es aquel que puede hacer posible que el amor, la verdad, la belleza, la fraternidad, la solidaridad destruyan definitivamente la injusticia, la violencia, la mentira, todo aquello que destruye al ser humano. Y entonces, no solamente Cristo mismo lo destruye, muriendo Él y resucitando por nosotros, sino que aquellos que nos unimos a Él por el bautismo y por la Eucaristía, nos da la posibilidad de ser también instrumentos de restauración, instrumentos de reconciliación, instrumentos de paz. Esto es algo maravilloso, porque realmente, fíjense ustedes que hay una sabiduría inmensa de Dios en su plan de salvación. Hubiera sido tan fácil crear al ser humano sin ninguna posibilidad de pecado ni de error, por lo tanto, privarlo de la libertad sencillamente, hacer una especie de marioneta que caminara siempre por los designios de Dios. Pero Dios, podríamos decir nosotros en un lenguaje inadecuado, corrió el riesgo de crear un ser humano limitado Él, libre, y por lo tanto capaz de opciones equivocadas. Pero no lo dejó